Hola, buenos días. Habíamos ofrecido iniciar un ciclo de diálogos o conferencias respecto a lo que podría ser un conjunto de razonamientos críticos en torno a la idea que ha producido una cierta manera de entender y de practicar la teoría general del derecho, sujetándonos, por supuesto, siempre a lo que vendría a ser la idea dominante en cuanto a la historia de la filosofía del derecho desde el punto de vista de las escuelas del derecho, empezando por la escuela clásica del derecho antiguo, del derecho natural antiguo, esto es el derecho que corresponde a la polis griega, continuando con la escuela de los glosadores y posglosadores, podríamos asumir también en el marco de la Edad Media lo que vendría a ser el aporte fundamental del derecho romano, básicamente en el siglo VI después de Cristo, con el aporte de el emperador Justiniano, quien a través del imperio romano bizantino del Oriente ordenó la compilación del Corpus Juris Civile. Esto es, convirtió al derecho en un cuerpo sistemático de reglas. Bueno, pues también para esta etapa de la Edad Media podríamos considerar que dentro de el periodo que atañe al aporte de los glosadores está también el periodo del derecho romano, que dicho sea de paso viene del derecho romano clásico, desde más o menos el siglo II, siglo I, siglo II después de Cristo, y se extiende más o menos hasta eh, ese periodo del aporte del Imperio Romano Bizantino de Oriente del siglo VI, con Justiniano. Continuaríamos con lo que vendría a ser la escuela del justnaturalismo moderno o el derecho natural racionalista del siglo XVII, en sus tres mm, digamos, clases de derecho natural racionalista, empezando por sus fundadores, en la persona de Samuel Pufendorf, ¿no? Hugo Grocio, continuando en la segunda etapa por Christian Wolff, y eventualmente terminando con Tomasio. Eh, Vendría a ser entonces el aporte de la Escuela del Derecho Natural Racionalista del siglo XVII y entrando al siglo XIX, después de la Revolución Francesa, encontramos al historicismo pantectista de la escuela alemana, con Carl von Savigny a la cabeza, que es básicamente la influencia del concepto de la historia en relación a la teoría general del derecho, y marcada por un énfasis importante que le ha puesto la escuela alemana a un sentimiento nacionalista, que es también, digamos, un factor muy importante de concebir al pandectismo historicista de la escuela clásica alemana, sobre la base de una redefinición del derecho romano a la luz de lo que vendría a ser un sentimiento nacionalista basado en las costumbres, basado en un espíritu orgánico de nación que proviene de esa parte de la historia del derecho alemán. Y podríamos después entrar al periodo del aporte que corresponde a la escuela del exégesis, con la escuela francesa, con el triunfo de la Revolución Francesa, que en nuestra opinión vendría a ser la concreción de la ideología que está representada por la escuela del derecho natural racionalista,
con Napoleón a la cabeza y con uno de los juristas más notables de ese periodo, de la exégesis francés, que ha dado lugar al Código Civil francés de 1804, Pothier. Y finalmente tendríamos lo que vendría a ser el positivismo, ¿no? En sus diversas versiones. La más notable desde el punto de vista del siglo XX, que estaría representada por la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Bueno, trato de decir que la divulgación de las diversas opiniones críticas que se van a presentar en relación a la idea del derecho no puede evitar tomar en cuenta que la crítica tiene que darse en el marco de la historia de la filosofía del derecho según el aporte de las diversas escuelas que acabamos de mencionar, desde la escuela del derecho natural clásico, de la poli griega, hasta el positivismo contemporáneo, que para nosotros en la versión más fuerte en el siglo XX vendría a estar representada por la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, y ya en el siglo XXI, bueno, entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional de Derecho, asumimos como premisa que en el centro se encuentra el Estado absolutista de corte fascista y que ha provocado como reacción para los teóricos del derecho la vuelta a un enfoque principialista del derecho desde el punto de vista de escindir o separar una concepción que pone más énfasis en los enunciados normativos que tienen una textura abierta y que pueden ser considerados como principios o postulados referidos a los derechos fundamentales, ¿no? Lamentablemente, los seres humanos hemos tenido que participar de 2 guerras mundiales para luego sentarnos a la mesa y hacer un cónclave, de tal forma que a partir de ese cónclave pudiésemos declarar para el mundo una especie de catálogo de derechos fundamentales o de derechos humanos fundamentales, en virtud de los cuales ahora la idea es que el núcleo duro de esos derechos fundamentales están centrados en la dignidad de la persona humana y debiéramos regresar a un enfoque principialista de carácter neoconstitucional, donde los enunciados normativos que están referidos a conflictos de derechos fundamentales son principios o mandatos de optimización, y los conflictos que están referidos a derechos, digamos, que tienen amparo en marcos normativos de carácter legal, infraconstitucionales, entonces podrían ser resueltos con enunciados normativos que pueden ser considerados como mandatos o comandos definitivos. Esto es en el esquema clásico del silogismo del razonamiento deductivo, de correlacionar dos premisas para obtener una conclusión. Bien, lo que trato de decirles es que vamos a abordar el enfoque de la crítica al pensamiento jurídico sin evitar tomar en cuenta los aportes de las diversas escuelas que se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad y que nosotros acabamos de mencionar. El derecho natural clásico, la escuela de los glosadores y posglosadores, punto aparte en el periodo de la Edad Media, donde se ubican los glosadores y posglosadores o comentaristas. También está el derecho romano, básicamente con el aporte del Corpus Juris Civili justinianeo. Después tendríamos que tomar en cuenta el justnaturalismo moderno, o derecho natural basado en la razón. Continuaríamos con el historicismo panteísta alemán, terminaríamos con la exégesis francesa, que dio lugar al Código Civil de 1804, y con las diversas versiones del positivismo jurídico, dentro de las cuales para nosotros una de las más fuertes tendría que ser la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Volvemos a repetir, es necesario tomar en cuenta esta historia de la teoría general del derecho que presentan las diversas escuelas del derecho, para que podamos con cierta consistencia elaborar una crítica e intentar explicaciones
a la forma en la que se ha construido la idea del derecho y a la forma en la que actualmente se practica. Dicho esto, entonces vamos a intentar avanzar con una definición del derecho que, recogiendo ese periodo de la historia, nos permita un acercamiento a una idea más o menos consistente, que es la que nosotros intentamos proponer. Bien, la idea del derecho puede ser definida de diversas formas, ¿no? Eh, eh, Puede ser una situación jurídica de ventaja activa, eh, con su contraparte, que estaría representada por una situación jurídica de desventaja activa. Esto es, se trata de poner al sujeto del derecho en relación a todo el ordenamiento jurídico positivo para saber, digamos, eh, cómo está beneficiado desde el punto de vista de alguna situación que le permita alguna ventaja en su proyecto existencial de vida, o cómo está relacionado con todo ese ordenamiento jurídico positivo para eh, verse compelido u obligado a un hacer o a un no hacer respecto de determinada obligación que le impone todo el ordenamiento jurídico en su conjunto, frente a lo cual estaríamos colocando al sujeto del derecho a una situación jurídica de desventaja activa. En el primer caso estamos frente a un derecho, en sentido lato sensu, y en el segundo caso estamos frente a la idea del deber. No es posible, pues, entonces construir la idea del derecho si no correlacionamos eh, al derecho con su contraparte, que vendría a ser el deber. Vuelvo a repetir, una primera idea que nos aproxima a un concepto operativo del derecho tendría que ser que el derecho es una situación jurídica de ventaja activa o una situación jurídica de desventaja activa. También podríamos definir al derecho como una articulación deductiva de principios, conceptos y reglas, ¿no? Digámoslo así, eh, si nosotros asumimos que un principio está representado por una verdad incontrovertible, o por una pauta o una regla directriz o un postulado que vincula con carácter obligatorio e imperativo a todos los destinatarios del derecho y que no está sujeto a controversia alguna, entonces podríamos considerar que el derecho a la vida, entendido como la prohibición de causar la muerte a un sujeto, a una persona humana, podría ser asumida dentro de una comunidad como un principio universal, el respeto a la vida. Y luego podríamos, a partir del principio está prohibido matar, elaborar el concepto que hace eficaz conservar en el derecho positivo el principio de la vida, ¿no? Del respeto a la vida. El concepto podría ser definido desde las diversas ramas del derecho. Para la rama civil del derecho, la vida podría empezar desde la fusión del gameto femenino con el gameto masculino, esto es la fecundación del espermatozoide con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, que da lugar al concebido, y luego el concebido vendría a ser un sujeto de derecho, en fin, con todas las características propias que le asigna el ordenamiento jurídico positivo. Y la rama del derecho penal podría asumir de que la vida
no solo empieza, o mejor dicho, no empieza con la concepción, sino que para eso es necesario que el óvulo fecundado se instala en la cavidad uterina y luego adquiere ciertos rasgos humanos, a partir de los cuales recién puede convertirse en un sujeto de derecho, esto es, puede convertirse en un bien jurídico protegido por la rama del derecho penal. Cualquiera sea la óptica desde la cual uno intenta construir un concepto con una cierta vocación dogmática, esto es, para convertir el concepto en el núcleo duro de una mm, digamos, de una categoría jurídica, este, lo importante es darnos cuenta que de lo que se trata al construir el concepto dogmático del derecho sobre la base de un principio, lo que hace el concepto dogmático es definir en el concepto los rasgos que constituyen la manera más conveniente para pensar y positivizar el principio que ha sido aceptado como verdad incontrovertible por la comunidad jurídica y en general por toda la comunidad de ciudadanos. Entonces, el control racional que hace la dogmática jurídica desde las diversas ramas del derecho tiene que ver con la forma como se ha positivizado en el texto de la ley el principio a través de un concepto. Y luego podríamos decir de que ese concepto tiene la forma de, o se redacta en la forma de un texto legal o de una regla que de manera sucinta, concisa, establece una regla de conducta al destinatario del derecho, este es al destinatario del sujeto o sujeto del derecho, ¿no? Si el principio dice está prohibido matar y el concepto dice se respeta el derecho a la vida, la regla podría ser expuesta en la siguiente forma. Aquel que mata a otro debe ser castigado con pena privativa de la libertad. Cuando sostenemos que el derecho puede ser definido en términos de una articulación deductiva de principios, conceptos y reglas, en realidad lo que estamos diciendo es de que la definición del derecho es posible en uso del razonamiento deductivo si solo si asumimos que el razonamiento deductivo, que es el método del cual se vale el jurista teórico para construir un concepto dogmático a partir de asumir que hay un principio que es incontrovertible y mediante el cual el jurista teórico pone en el texto legal una regla que hace operativa la vida en común, es posible en la medida en que el razonamiento deductivo acepte que el principio que está puesto en la ley en línea de consenso es aquello que toda la comunidad acepta como lo debido, lo valioso. El principio entonces que está contenido en la regla vendría a ser el género y la regla vendría a ser la especie. La relación que existe, por lo tanto, cuando uno ve un texto legal, la relación que existe entre un principio y una regla es una relación de género a especie. No se puede hacer controversial el principio que está contenido en la regla a condición de que se desnaturalice el significado normativo que está contenido en el enunciado normativo, se desnaturalice, por tanto, la regla. Bueno, entonces ya tenemos dos definiciones, ¿no? O mejor dicho, dos ideas.
para trabajar sobre la base de la teoría general del derecho. La primera es que no se puede evitar la historia del derecho. La segunda es que un concepto operativo del derecho podría ser que el derecho es una situación jurídica de ventaja activa o una situación jurídica de desventaja activa, que es colocar al sujeto del derecho en relación a todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Asimismo, podríamos dar otra definición en el sentido de que el derecho es una articulación deductiva de principios, conceptos y reglas. Nótese que no estamos apelando al uso del método del razonamiento inductivo, sino que estamos sosteniendo que el derecho se define en uso del método del razonamiento deductivo. Esto es articular deductivamente un principio con una regla es posible en la medida en que se construya el valor que está contenido en el principio sobre la base de un concepto abstracto que tiene una tendencia universal y en la medida en que no se haga controversial el principio que está contenido en la regla. Bien, entonces decíamos, si el principio es el derecho a la vida, o mejor dicho, si el principio es todos deben respetar el derecho a la vida, la regla podría ser aquel que mate a otro será castigado con pena privativa de la libertad. Ya tenemos entonces dos conceptos. Pero de ordinario todos sabemos que nos hemos formado, desde el punto de vista de nuestra tradición del derecho eurocontinental, nos hemos formado en la universidad sabiendo que los docentes nos han repetido, machacado en reiteradas oportunidades que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, ¿no? Entonces, frente a esta definición, que vendría a ser la número 3, la pregunta es, ¿qué cosa es una norma jurídica y cómo se articulan estas para dar lugar a un sistema? ¿No? Sistema normativo de regulación de la conducta social. Esta es una definición harto conocida, es casi un lugar común. Todos los abogados y jueces sabemos que el derecho básicamente es un sistema normativo y que el sistema presentado no solo por los juristas teóricos, sino también por los juristas prácticos, esto es, no solo por los académicos del derecho, que se dedican a construir conceptos dogmáticos o a revisar la utilidad práctica de los conceptos dogmáticos e inclusive a revisar la utilidad de la práctica judicial, como también los juristas prácticos, esto es, los abogados y jueces, o en general los operadores del derecho positivo, asumen, digamos, pasivamente que el derecho puede ser definido como un sistema normativo de regulación de la conducta social. Y este sistema tiene ciertos rasgos. Es un sistema, digamos, que se presenta con una vocación de totalidad. Es un sistema que para la mayoría de los juristas teóricos o cultores de la teoría general del derecho debe tener una plenitud hermenéutica. Esto es, a pesar de que se acepte en algunas legislaciones positivas de que el derecho puede tener ciertos vacíos o ciertas deficiencias en la ley, sin embargo, el derecho presentado como sistema es una totalidad. Es un conjunto de normas que tiene, vuelvo a repetir, una plenitud hermenéutica. La primera cuestión entonces a esta situación, a esta afirmación, es saber cómo se puede sostener que el derecho sea un sistema, esto es, sea un todo armónico con una cierta plenitud hermenéutica, si a la vez las legislaciones positivas de algunos países admiten en sus títulos preliminares o inclusive en sus títulos preliminares de los códigos y eventualmente incluso hasta en la propia jurisprudencia expresamente
en alguna que otra sentencia que la ley puede ser deficiente, eh, en cuyo caso incluso en algunas legislaciones se debe actuar en el sentido de tratar de superar la deficiencia, comunicando la deficiencia al órgano llamado a subsanar la deficiencia, que en principio debería ser el Congreso, o el sistema puede aceptar la posibilidad de tener lagunas normativas. Entonces, la primera cuestión aquí pasa porque nosotros debamos saber cómo es posible aceptar que el derecho sea un sistema con una vocación de totalidad, un universo de normas que tienen una plenitud hermenéutica y a la vez se sostenga o se admita, si se quiere a regañadientes, que tiene deficiencias en la legislación positiva y también que eventualmente puede encontrarse en el sistema lagunas o vacíos normativos. ¿En qué quedamos? O es un sistema completo o tiene este sistema, entre comillas, completo, deficiencias y lagunas normativas. De ser esto así, de aceptar que a pesar de la existencia de deficiencias legislativas o de lagunas normativas, el derecho es un sistema, la pregunta es cómo se explica esta contrastación de carácter empírico, de aceptar que en el derecho positivo existen deficiencias y lagunas. A su vez, ¿cómo se explica, digo, la idea de que siendo un sistema normativo de regulación de la conducta social del derecho, sin embargo, vuelvo a repetir, cómo se explica la idea del sistema? Es un sistema completo, entre paréntesis, con deficiencias y con lagunas. O la evidencia empírica de la existencia de lagunas y deficiencias en el sistema permite sostener de que el derecho no es un sistema, o en todo caso es un sistema con una textura normativa abierta. Esa es una primera cuestión en cuanto a la tercera definición del derecho que hemos postulado como sistema normativo de regulación de la conducta social. En cuanto al rasgo de la plenitud hermenéutica. Pero también se ha sostenido que el derecho está despojado de paradojas normativas, está despojado de contradicciones o de aporias normativas. Este segundo rasgo de la idea del sistema parece más bien un rasgo que se ha heredado de la escuela de los glosadores, que han buscado, y a su vez de la idea del derecho romano que presenta al derecho, ¿no?, recogiendo el aporte de los juristas clásicos romanos como Ulpiano, Paulo, Modestino, en fin, que a su vez han recogido el espíritu de la justicia antigua en el sentido de asumir que el tu dicaion jus, o lo que vendría a ser la regla justa que emerge de la solución de un caso particular, vuelvo a repetir, los juristas clásicos del derecho romano, Modestino, Ulpiano, Paulo, Gallo, al proponer la recomendación como solución del caso sobre la base de la justicia particular, esto es sobre la base de asumir de que la justicia es una acción que corrige un problema humano y el contenido de esa acción depende del carácter objetivo del desequilibrio del problema humano. Esto es, por ejemplo, si alguien comete un hurto y en consecuencia
ha disminuido el patrimonio de la víctima y se ha incrementado el patrimonio de la gente, la acción que corrige ese desequilibrio contenido en el problema humano tendría que tender a repararlo y entonces es muy probable que la recomendación para la solución del problema consista en hacer que el agente devuelva el bien hurtado a su propietario o poseedor. Lo que trato de decir es que el rasgo que apuesta por asumir que el derecho es un sistema completo, es un sistema normativo completo, es un universo que tiene una totalidad, es un universo cerrado de normas, digamos que no acepta la posibilidad, a pesar de las deficiencias en la ley y de los vacíos normativos o lagunas, no acepta la posibilidad de no ser completo, en el sentido de que tiene la capacidad del sistema de normas, que es completo, de dar respuesta a todos los problemas humanos. Inclusive frente a un supuesto de vacío normativo o frente a un supuesto de deficiencia en la ley. Bueno, la cuestión era cómo es posible entonces que este sistema esté despojado de paradojas normativas, y yo sostenía que este segundo rasgo parece ser más bien un ideal romántico que proviene no solo de la escuela de los glosadores, sino también del derecho romano, que recogiendo el aporte de los juristas clásicos del derecho romano, de Gallo, Ulpiano, en fin, etcétera, que a su vez recogen el aporte del concepto de lo justo particular que proviene del derecho antiguo, ya le ha permitido a Justiniano en el siglo VI presentar la idea del derecho como un sistema de reglas para hacer viable, para hacer posible el gobierno del imperio. Si en un primer momento la idea del derecho corresponde a la justicia conmutativa o particular, en un segundo momento, con el derecho romano, la idea del derecho se convierte en un sistema de reglas. Sistema de reglas que, desde la influencia de la tarea de los glosadores de armonizar el discurso normativo, haciendo que diversas fuentes del discurso normativo, basados en el criterio de la autoridad, puedan ser armónicos y no contradictorios, bueno, este segundo rasgo del sistema normativo de regulación de la conducta social, despojado de contradicciones o de paradojas normativas, considero yo que es una reminiscencia que proviene de ese afán de armonía que han aportado los glosadores y también el derecho romano. Pero que es difícil de sostener, porque cualquiera sabe, digamos, el jurista teórico y el jurista práctico, sabe que si uno observa, por ejemplo, una regla en el derecho penal, el tipo penal de homicidio, por ejemplo, y se ha prescrito que aquel que mate a otro será castigado con pena privativa de la libertad, sabe que a renglón seguido ya el imputado o el sujeto pasivo podría asumir su defensa sobre la base de sostener alguna circunstancia o situación que lo aparte del supuesto fáctico y por lo tanto también que lo aparte de la consecuencia jurídica. Esto es muy probable que cualquiera que haya sido acusado de ser el autor de la muerte de otro y que esté inmerso en un proceso penal
por la presunta comisión del delito de homicidio tendría que sostener algún eximente de responsabilidad, por ejemplo, que el resultado objetivo de la muerte se basa en la legítima defensa o inclusive en la misma legislación positiva se advierte que una vez que está la regla general que recoge el principio está prohibido matar, si matas vas preso, a renglón seguido la misma regla de excepción establece la posibilidad de que para los supuestos de guerra exterior, legítima defensa, sí está permitido matar. Entonces, no solo en el orden de la fuente del derecho llamada ley, que se presenta como si fuese un sistema normativo de regulación de la conducta social, existen paradojas normativas, digámoslo así, para mostrar la prueba de esta afirmación. Existe una regla general y a renglón seguido existe una regla de excepción que altera la cadena deductiva del sistema de reglas o que altera la cadena deductiva de la regla general. Vuelvo a repetir, existe por ejemplo una regla que dice está prohibido matar, si matas vas preso, y a renglón seguido existe una regla de excepción que aparta al destinatario de la norma del supuesto fáctico y de la consecuencia jurídica cuando establece que el resultado objetivo de la muerte se admita para los supuestos de legítima defensa y de guerra exterior. Entonces, esto ocurre no solamente en el marco legislativo, sino también ocurre en el marco de la práctica judicial, porque aquel que es acusado de homicidio, evidentemente, para no verse penado por privación de su libertad, su estrategia de defensa tendrá que atacar los elementos constitutivos del delito, pero evidentemente también al final de cuentas, toda su estrategia de defensa tendría que ser enfocada desde la perspectiva que está tratando de persuadir al juez de inventar una regla específica al caso que se aparta de la regla general. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible afirmar que el segundo rasgo del sistema normativo es que se trata de un sistema despojado de aporias, contradicciones o paradojas normativas si tenemos un sistema con reglas generales que regulan la conducta del destinatario en determinado sentido y a la vez tenemos el mismo sistema con reglas de excepción que alteran la cadena deductiva del sistema de reglas? Verbigracia, una regla que dice está prohibido matar, y a renglón seguido una regla de excepción que dice que para determinados supuestos, legítima defensa o guerra exterior, está permitido matar. Entonces, volvemos a plantear la cuestión, ¿en qué quedamos? O es un sistema despojado de paradojas normativas, o es un sistema donde la regla de excepción que altera la cadena deductiva del sistema, a pesar de mostrarse como la evidencia, la prueba de que el sistema no está despojado de contradicciones, de aporias o de paradojas normativas, sin embargo, podría sostenerse, digamos, desde los defensores de esta idea, que la teoría general del derecho ha inventado la respuesta a esta apariencia de contradicción, sosteniendo que se pueden articular las normas dentro del sistema para demostrar, a pesar de la regla de excepción, que el sistema no tiene aporias ni contradicciones, sino que son meras apariencias de contradicción normativa. Digamos que, por ejemplo, la teoría general del derecho dominante ha inventado los métodos de interpretación, los criterios hermenéuticos para demostrar que
a pesar de lo que impresiona la regla de excepción como si fuera una contradicción expresa a la regla general, sin embargo, estos criterios y método de interpretación de carácter hermenéutico permiten demostrar que se trata solamente de una mera apariencia de contradicción, pero que en sí mismo realmente no existe. Bueno, habría que ver, ¿no? Si la teoría general del derecho en el sentido pasivo de esta tradición del derecho eurocontinental, que viene desde la época del derecho natural clásico hasta el derecho de, digamos, de tradición principialista, neoconstitucional, sostiene que el derecho es un discurso normativo completo, que tiene una plenitud hermenéutica y además que está despojado de paradojas normativas, y que para el caso de los supuestos de vacío o de lagunas normativas o de deficiencia de la ley, ha inventado los métodos de integración que hacen soluble los problemas de las deficiencias y de los vacíos representados a través de el razonamiento analógico o del uso de los principios y también de los métodos de interpretación, que podrían ser los clásicos que nosotros conocemos, como el literal, el histórico, el finalista, el sistemático, el sociológico, etc., en virtud de los cuales se puede demostrar en el plano real, en el plano dinámico y operativo de la aplicación del derecho positivo a los casos concretos, que el derecho se expresa manteniendo su coherencia interna y que solamente en apariencia la regla de excepción presenta el derecho como si fuese la prueba de que tiene aporias o contradicciones normativas. En realidad, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, se podría sostener que estos supuestos problemas teóricos son resueltos con el uso de los métodos de integración y de los métodos de interpretación. Si es verdad o si no es verdad, ya es un asunto de cómo se hace posible la justicia del caso concreto cada vez que tenemos que aplicar conceptos abstractos contenidos en el marco normativo a los problemas humanos muy concretos en cada ocasión que estemos confrontados con la solución de alguno de ellos. Bien, si el derecho es completo o si tiene vacíos o deficiencias, si el derecho es completo y está despojado de paradojas normativas o no, es finalmente una opción académica que debe ser asumida por quien ha hecho del derecho su oficio, su medio de vida, ¿no? El tercer rasgo de esta idea del sistema normativo de regulación de la conducta social es el que está referido a sostener que el sistema se construye sobre la base de un conjunto de principios en virtud de los cuales se busca evitar la redundancia, ¿ya? Con la menor cantidad de principios se trata de conseguir la mayor cantidad de reglas y de evitar que estas reglas se vuelvan a repetir. Entonces, el sistema perfecto de normas es posible si evitamos la redundancia, un principio que es asumido por una rama del derecho en línea de la construcción del sistema de compartimentos estancos, pero a su vez con vasos comunicantes por las normas remisivas, se puede construir en la medida en que la rama del derecho respete el conjunto de principios que podrían ser asumidos como el núcleo duro de cada rama del derecho, en virtud de los cuales se construye pues no solamente su aparato conceptual dogmático, sino también sus reglas de derecho positivo. Si es verdad o si no es verdad que
el sistema normativo de regulación de la conducta social es posible construirlo sobre la base de evitar que cuando uno apele al uso de los principios, estos principios deben ser utilizados evitando lo más posible que sean utilizados por otras ramas del derecho de manera redundante, a fin de que se pueda conseguir una demarcación, una delimitación de la rama del derecho, de sus principios, de sus conceptos y de sus reglas, eh, evitando la redundancia. Si esto es posible o no, les vuelvo a repetir, ya es cuestión de que cada uno de los especialistas de las diversas ramas del derecho comprenda cuál es su núcleo duro, cuáles son sus principios, cuáles son sus conceptos y cuáles son las reglas que definen esa rama del derecho. De lo contrario, sería fácil, digamos, infraccionar el espíritu de una rama del derecho con un argumento falaz, denegando inclusive la posibilidad de tutela jurisdiccional si es que se manipulan los principios, los conceptos y las normas al margen de lo que son sus postulados y lo que está contenido en su núcleo duro. También, por supuesto, en su zona periférica, esto es también en sus reglas que son deducidas de los principios. Y finalmente se sostiene que esta idea del sistema normativo de regulación de la conducta social tiene una gran capacidad de predicción, ¿no? Esto es que con las normas, sean principios o reglas, y con su aparato conceptual, esto es con el sentido dogmático de cada rama del derecho, los operadores del derecho, abogados o jueces, que hacen solubles los problemas humanos, pueden permitir a la comunidad en su conjunto y también a la ciudadanía, comunidad jurídica y ciudadanía, enviar un mensaje más o menos consistente y nítido de que frente a casos similares se puede anticipar que la solución emitida por un mismo órgano jurisdiccional va a ser la misma. Digámoslo así, si tenemos un caso judicializado donde una mujer ama de casa, eh, madre de familia, de 2 hijos, demanda alimentos, digamos, para ella en su condición de esposa y también para sus 2 hijos que están en edad escolar de secundaria, y ese órgano jurisdiccional en el caso 1 ha concedido, por decirlo así, el 60% de la retención del haber mensual del obligado. Es muy probable, si el obligado es docente de alguna institución pública, es muy probable que en el caso 2, con los mismos rasgos, y en el caso 3 con los mismos rasgos, y en el caso 4 con los mismos rasgos, en relación a ese órgano jurisdiccional se pueda predecir que la solución para el caso 2, para el caso 3, para el caso 4 y así sucesivamente va a ser la misma que aquella solución emitida en el caso 1. Bueno, entonces, se trata de asumir que este último rasgo de predictibilidad del sistema normativo de regulación de la conducta social hace posible la seguridad jurídica y en alguna medida también fija las reglas prácticas a los casos concretos con una cierta predictibilidad que permite advertir
que el derecho es un instrumento de control racional de las decisiones del órgano jurisdiccional y también de la seguridad de los derechos de los destinatarios de las normas. En resumidas cuentas, pues, hemos tratado de hacer una aproximación crítica a la idea del derecho presentando tres definiciones. La primera, que el derecho es una situación jurídica, perdón, es una situación jurídica de ventaja activa, es un concepto operativo, ¿no? Y por supuesto tiene como contraparte también que, digamos, la otra cara de la moneda está representada por el hecho de ser también una situación jurídica de desventaja activa, ¿no? De un lado está el derecho y del otro lado está el deber. La otra definición operativa que hemos presentado es que el derecho puede ser una articulación deductiva de principios, conceptos y reglas, ¿no? La idea que acentuamos aquí es que se sostiene que básicamente el método para la construcción de la dogmática jurídica por antonomasia es el razonamiento deductivo. Y la relación que existe entre los principios y las reglas es una relación de género-especie. La regla no es sino más que el mismo principio en su manifestación concreta. Por eso se cree que cuando uno conoce los principios generales del derecho, de cierta rama del derecho, ya por definición también conoce en consecuencia las reglas. Se trata de aceptar que conociendo los principios se conoce el núcleo duro, el espíritu o la esencia de esa rama del derecho. Y la tercera definición, que es harto conocida, que es un lugar común, que es aquella definición en la que nos hemos formado todos y a la que hemos sometido a una revisión crítica rápida, es la que dice que el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social. Aquí los rasgos del sistema son que el sistema es completo o que tiene una plenitud hermenéutica. Esto es que aun cuando se acepta que el sistema presentado a través de la ley positiva, admitida inclusive la posibilidad en la ley positiva de que el sistema tenga deficiencias o vacíos, el sistema sigue siendo completo, sigue teniendo una plenitud hermenéutica. Porque en relación a esa evidencia se ha sostenido que la teoría general del derecho ha inventado los métodos de integración y los métodos de interpretación que hacen soluble los supuestos de lagunas o de deficiencias en la ley. Dos, que el sistema está despojado de paradojas normativas, porque si bien a través de la ley aparece representada la regla de excepción como la regla o la prueba, en virtud de la cual se puede sostener de que la regla de excepción altera la cadena deductiva de la regla general, y habíamos presentado el ejemplo de que una regla puede decir está prohibido matar y a renglón seguido podemos encontrar como supuesto de excepción o como regla de excepción que altera la regla general que decía está prohibido matar, en el sentido de que para ciertos supuestos está permitido matar. Y luego viene la pregunta, entonces, ¿cómo es posible construir un sistema con reglas que tienen sentidos contradictorios? Bueno, se ha sostenido que para superar esta apariencia de contradicción, aporia normativa, tendríamos que aceptar la idea de que se trata de eso, efectivamente, de una mera apariencia de contradicción, dado que en virtud de la teoría general de la norma, que lo explicaremos en una próxima sesión, y en virtud de los métodos de interpretación, esa supuesta contradicción normativa se puede colmar, se puede superar. También se ha sostenido que el derecho aspira a ser un sistema perfecto sobre la base de utilizar
evitando la redundancia cuando se utilizan los principios. La idea es que con la menor cantidad de principios se obtenga la mayor cantidad de reglas. Y finalmente, que el derecho tiene una gran capacidad de predicción. Bueno, si esto es así, decía yo que ya es un asunto de opción de cada uno de ustedes, estimados oyentes, creer o no creer en estos rasgos del sistema. Por ejemplo, un jurista famoso del siglo XX, quizá el mejor filósofo del derecho del siglo XX, aún con las discrepancias que podamos tener con él, que es Hans Kelsen, afirmaba en su libro Teoría Pura General del Derecho que con las normas no se puede predecir cuál podría ser la solución de un caso concreto. Y eso tiene mucho que ver con su manera de entender desde la teoría pura del derecho el sistema normativo de regulación de la conducta social. Estas son, entonces, en resumen, las ideas que hemos compartido. La única manera de entender estos rasgos es sobre la perspectiva de la historia, de la filosofía del derecho y desde nuestra actitud crítica en torno a cómo es el objeto de trabajo en virtud del cual nosotros nos conducimos como abogados, como jueces o como estudiantes del derecho. Estaremos en una próxima sesión tratando ya desde el punto de vista del enfoque de los mentalistas lógicos o normologicistas, como lo llamo yo, cómo es que se ha tratado de mantener la idea del sistema sobre la base ya de una propuesta teórica concreta. Muy buenos días a todos ustedes, muchísimas gracias.